Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo acá con nosotros en Acción Positiva. Seguimos aportando en esta continua búsqueda de información, búsqueda de conocimiento, para que usted que nos mira, usted que nos escucha, pues esté informado sobre temas importantes en Guatemala. Uno de los temas importantes acá es el COVID, la pandemia, esta que nos ha mantenido ocupados ya por una muy buena cantidad de tiempo, pero que como que está con toda la intención de seguir siendo causa de la atención, porque todos sabemos de que pues ahora después de Semana Santa vuelve a haber un rebrote, hemos oído que han aparecido más casos, incluso en los hospitales, también a nivel mundial, porque no solamente nos ha ocurrido a nosotros acá en Guatemala. Pero para seguir tocando el tema y ahora que tenemos definido cuál va a ser la vacuna que se va a comprar mayoritariamente en Guatemala, me he permitido invitar a una distinguida profesional, a la doctora Dalia Lau Bonilla, para que toquemos el tema tan interesante de la vacuna Sputnik, de cómo funciona, de cómo va a aplicarse. Primero, bienvenida, doctora, a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Para mí es un gusto poder acompañarlos en esta oportunidad y pues tratar de aclarar algunas de las dudas que estoy segura que muchas personas del público tienen respecto a las vacunas en general y esta vacuna específica que ya sabemos que nuestro gobierno va a adquirir, ¿verdad? Entonces, para mí es un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Lau Bonilla es química bióloga y tiene un doctorado en biología molecular. Es catedrática de la Universidad del Valle de Guatemala y de la Escuela de Posgrado de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Desde el inicio de esta crisis, pues la doctora ha estado involucrada en la parte de las pruebas diagnósticas, ya que contribuyó muchísimo en aportar cuál era la prueba diagnóstica más adecuada, cuál era la que debía recomendarse, cuál sería la que deberíamos de utilizar. ¿Nos puede contar un poquito, doctora, cómo fue ese involucramiento en la parte de las pruebas diagnósticas? Sí, con mucho gusto. Cuando empezó toda la situación de la pandemia en otros países y no con nosotros, eh, pudimos ver con preocupación que los casos iban aumentando y pues ya se esperaba que empezaran a aparecer los primeros casos en el país, aunque los primeros casos aparecieron en Asia y posteriormente en Europa desde diciembre del año antepasado, pues aquí estábamos en alerta, ¿verdad? Entonces recordarán ustedes que en marzo del año pasado aparecieron los primeros casos y la preocupación era cómo se iba a hacer el diagnóstico. En ese momento, lo que se tenía considerado para hacer el diagnóstico, bueno, la única prueba recomendada para hacer el diagnóstico, la única tecnología recomendada era por medio de pruebas moleculares. Y la razón de hacerlo con pruebas moleculares es porque son las pruebas que muestran mayor sensibilidad, son más rápidas y permitirían entonces poder detectar al virus de una forma segura sin caer en reacciones cruzadas que pudieran llevar a detectar otras infecciones haciéndolas pasar por el virus, ¿verdad? Sin embargo, por la naturaleza de nuestro país y de la forma como se lleva el diagnóstico, tenemos el problema o teníamos el problema de que en ese momento no habían muchas instalaciones para llevar a cabo pruebas moleculares, porque el diagnóstico molecular requiere de equipos específicos y también de entrenamiento especializado, ¿verdad? En este momento surgieron algunas pruebas que se hacían en equipos automatizados, bastante sencillos de utilizar, donde literalmente era tomar la muestra, colocarla en un cartucho de reacción, colocar ese cartucho de reacción en el aparato y leerlo. Y todo hubiera sido muy fácil si estas pruebas hubieran estado disponibles para todo el planeta. Pero estando en la situación de que literalmente
todo el planeta estaba con las mismas necesidades, había una escasez de todo, desde tubos de plástico, desde hisopos para tomar las muestras y mucho más de reactivos. Reactivos, ya no digamos estos cartuchos automatizados, sino reactivos individuales. Entonces surgió una iniciativa de parte de Fundesa para tratar de colaborar en traer la mayor cantidad de pruebas posibles lo más temprano posible al país para no quedarnos desabastecidos y poder empezar a realizar el diagnóstico de una forma eficiente. Yo tuve entonces la oportunidad como catedrática de la Universidad del Valle y con la especialidad, con el doctorado en biología molecular, de participar en este proceso de buscar reactivos que cumplieran con la calidad requerida y que se pudieran adquirir, que principalmente estuvieran disponibles. De esa cuenta entonces empezamos a buscar en todo el mundo quién vendía hisopos, quién vendía tubos, quién vendía reactivos, reactivos para extraer el ARN del virus, reactivos para amplificar ese ARN, aconsejar cuáles eran las mejores pruebas que se podían utilizar, discernir entre todas las ofertas que habían qué información realmente era válida y uno podía confiar en ella y que no le vendieran a uno gato por liebre, ¿verdad? Porque se han visto cada cosa en estas situaciones que incluso entre algunas de las ofertas que se encontraban, habían pruebas que realmente no eran válidas, ¿verdad? Entonces, de allí inició mi involucramiento con la situación de la pandemia y conforme esto ha ido evolucionando, pues los intereses también han ido evolucionando, ¿verdad? Ya habiendo resuelto la situación de la adquisición de pruebas por parte del gobierno y teniendo también la oportunidad de obtener pruebas de antígeno que requieren de menos instalaciones y de menos entrenamiento para realizarlas, pues por un tiempo estuvimos como que más tranquilos en cuanto a cosas nuevas respecto al coronavirus, pero siempre estaba el punto este de qué vacuna iba a estar disponible, cuándo se iban a adquirir las vacunas, y es ahora ese el nuevo interés respecto a las vacunas, qué vacunas están en el mercado, el diseño de estas vacunas, la ciencia que hay detrás de estas vacunas, y ahora que precisamente lo que comentábamos, que el Ministerio de Salud estaba informando de la detección de variantes del virus que antes no se habían detectado acá. Muchas gracias, doctora. Pues una amplia explicación en este punto. Obviamente, pues las pruebas ya se hacen en todo el mundo, aquí en Guatemala, para entrar, para salir, etcétera. Pues hay millones de pruebas que se están realizando y es importante que sean confiables. Usted menciona muy acertadamente que llegamos pues a la época en que al fin apareció la vacuna. Era la esperanza de que ya viene la vacuna, que ya viene. Hay alguna gente que dice, mire, es que este proceso de vacuna fue demasiado acelerado y por eso hay gente que tiene preocupación, incluso miedo de ponerse vacunas porque creen que no han sido bien evaluado su diseño, bien seguida su ejecución, pero creemos que sí lo ha sido en las que científicamente lo han hecho. Finalmente, aquí en Guatemala, pues después de todo este proceso que ha sido retardado por diferentes razones, pero recibimos una donación de la India, de Israel, de AstraZeneca, creo que fue la que vino también vacuna de la India, y ahora el gobierno pues confirmó ya oficialmente, de acuerdo a lo que fue publicado, que compraron 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik, que es la vacuna rusa. Esto lo que nos dice es que la mayor parte de los guatemaltecos va a recibir la vacuna Sputnik. ¿Usted nos podía ampliar qué es la vacuna Sputnik, cómo funciona, cómo se compara con las otras? Por supuesto, sí. Entonces, respecto a las donaciones, precisamente eso ayuda mucho para introducir el tema. Las primeras 5,000 dosis que se recibieron en el país donadas por el gobierno de Israel eran de la marca Moderna. Y estas vacunas, tanto la de Moderna como la de Pfizer, son vacunas de ARN. Eso es totalmente novedoso en el mundo de las vacunas,
porque no se habían utilizado vacunas con este principio. Sin embargo, como les digo, la ciencia detrás es una ciencia válida y estas dos vacunas son las únicas que están basadas en ARN. Luego, la siguiente donación fue la de India al donar 200,000 dosis de Covishield. Covishield es exactamente la misma vacuna de AstraZeneca, solo que es fabricada en India. Pero en términos de el tipo de vacuna, la fabricación de la vacuna, el principio de acción y todo, solo la localización geográfica de donde la producen es diferente, pero luego la de Covishield y la de AstraZeneca son exactamente la misma vacuna. Entonces, aparte de eso, se recibieron poco más de 81,000 dosis de parte del mecanismo de COVAX, y estas que se recibieron también son de AstraZeneca, solo que producidas en Inglaterra. Entonces, en el momento en el país, lo que se ha administrado han sido las dosis de Moderna, que son vacunas de ARN, y las dosis de AstraZeneca, que tienen otra particularidad. Estas vacunas también pertenecen a la nueva generación de vacunas en el sentido de que no son el virus, el coronavirus inactivado, que a eso tal vez está más acostumbrada personas que han trabajado con vacunas desde hace algunas décadas, con que se utilizan o virus inactivados o virus atenuados, pero quiera que no, el virus que causaría la enfermedad si no estuviera inactivado. En este caso, los virus que se utilizan para estas vacunas, y de este grupo están la de AstraZeneca, la de Johnson Johnson, la rusa, la Sputnik, y una vacuna china que se llama CanSino, utilizan lo que se llama un vector, que es otro virus. En este caso es un virus inofensivo, se trata de un adenovirus, y para darles una idea, los adenovirus causan resfriados comunes. Todos hemos estado expuestos a adenovirus durante toda nuestra vida. Causan resfriados comunes, y los virus que se utilizan en estas vacunas son virus modificados que no tienen la capacidad de causar enfermedad en nosotros, sino que sirven únicamente como un vehículo para transportar las proteínas de, en este caso, el virus de SARS-CoV-2. Entonces, estas 4 vacunas que les decía, la Sputnik, AstraZeneca, Johnson Johnson y CanSino, las 4 están basadas en adenovirus. La forma en que funcionan es simulando una infección viral, donde recibimos una inyección. En la inyección va una concentración de este virus como vector, y esto entonces, este virus está expresando proteínas o pedacitos, fracciones de el SARS-CoV-2. Nuestro sistema inmune, entonces, al detectar estos pedacitos de SARS-CoV-2, va a producir anticuerpos contra estos pedacitos, y algo mucho más importante, bueno, a la par de importante de los anticuerpos, es que va a generar células de memoria. Esas células de memoria pueden vivir por varios meses, incluso años, en nuestra circulación, y la idea es que cuando bajan los niveles de anticuerpos después de la vacunación, estas células de memoria van a seguir funcionando. En el momento en que estuviéramos expuestos al coronavirus, al SARS-CoV-2, y nos infectáramos, esas células de memoria se activarían inmediatamente y empezarían a producir otra vez anticuerpos, lo que evitaría que esa infección avanzara en el cuerpo y llevara al desarrollo de un cuadro grave de la infección. Entonces, todas estas vacunas, tanto la de Pfizer, Moderna, como estas 4 que les digo que están basadas en adenovirus, son vacunas nuevas en la ciencia que está detrás de ellas y que no se podrían haber producido antes porque están basadas en tecnología de ADN recombinante, pero son sumamente eficientes porque se están usando los fragmentos del virus que se sabe que van a inducir una respuesta inmune. Gracias, doctora. Entonces, cuando se habla de vacunas, se habla que tienen diferentes niveles de eficiencia o niveles de cobertura. Se habla que con la primera dosis llegan a un 70-75%. Hay unas que solo son de una dosis, como la Johnson Johnson, pero cuando se habla de la vacuna Sputnik, que es la que espera
millones de guatemaltecos, se habla que llega a tener una eficiencia de un 95%, porque usa la primera dosis un mecanismo y la segunda dosis otro mecanismo. ¿Podía ampliarme un poquito ese punto? Primero, si ese 95% es lo esperado, lo cual pues suena muy bien porque es de las que más alta protección dan. ¿Y cómo es este mecanismo que usan en la primera y en la segunda, que refuerza la primera con la segunda? Sí, de hecho, algunas de las preocupaciones respecto al Sputnik era que no se habían publicado los resultados de la fase clínica 3, que son es la última fase clínica para que una vacuna ya pueda ser aprobada y salir al mercado. Sin embargo, en febrero salió la publicación de los resultados preliminares de la fase clínica 3 en la revista médica muy prestigiosa que es The Lancet. Entonces, de acuerdo a esos resultados, la protección que brinda o la efectividad que brinda esta vacuna es del 91.6%. Este 91.6% es asumiendo que la persona ha recibido las 2 dosis de la vacuna. Respecto a la protección después de la primera dosis, como usted decía, está alrededor del 74% para esta vacuna rusa. Ahora, sí hay una diferencia muy marcada de esta vacuna respecto a las otras, y es en el sentido, a las otras que utilizan 2 dosis, y es en el sentido de que todas las otras, la primera dosis y la segunda dosis, la composición de la vacuna es exactamente la misma. En este caso, la primera dosis de la vacuna rusa es diferente a la segunda dosis de la vacuna rusa. Entonces, cuando decimos que el gobierno de Guatemala adquirió 16 millones de dosis, realmente son 8 millones de la primera dosis y 8 millones de la segunda dosis. Entonces, con eso van a estar vacunados 8 millones de guatemaltecos, ¿verdad? La diferencia acá está en que el diseño de la vacuna siempre es con un adenovirus expresando pedacitos del SARS-CoV-2, solo que para la primera dosis utilizaron un tipo de adenovirus que se llama adenovirus 26 y que, por cierto, también es el utilizado por la vacuna de Johnson & Johnson. Y para la segunda dosis utilizaron otro adenovirus. Ese otro adenovirus es el adenovirus 5, que está siendo utilizado como base para la vacuna china de CanSino. Entonces, estos 2 adenovirus, interesantemente, son utilizados por otras 2 vacunas, pero de forma individual. Mientras que en esta vacuna de Sputnik se están utilizando de forma combinada, pero combinando las dosis. Entonces, la primera dosis es adenovirus 26 y la segunda dosis es adenovirus 5. La razón de hacer eso es para que, como les decía al principio, hemos estado expuestos a adenovirus toda nuestra vida porque son causantes de resfriados comunes. Entonces, aquí la idea es, si yo utilizo un adenovirus y mi cuerpo ya está acostumbrado a los adenovirus, yo corro el riesgo de que no lo vaya a reconocer con la fuerza que yo quiero para que realmente se desarrolle una respuesta inmune duradera. Entonces, lo que ellos decidieron hacer fue utilizar un segundo adenovirus, el AD5, también expresando los mismos pedacitos del SARS-CoV-2, con la idea de que si mi cuerpo ya se había acostumbrado a los otros adenovirus y este adenovirus 26 no alcanzó la potencia que debió haber alcanzado, con el adenovirus 5 se solventa esa preocupación, porque entonces se están presentando los pedacitos de SARS-CoV-2, pero con otro vector, ¿verdad? Esa es la diferencia y es un diseño único dentro de las más de 100 iniciativas de vacuna que se están desarrollando actualmente y que van en diferentes fases. Como les digo, esta es única en ese sentido. Y otro punto acá es que este instituto que desarrolló esta vacuna, que es el Instituto Gamaleya, que es un instituto estatal de Rusia, ellos ya han desarrollado exitosamente vacunas basadas en adenovirus previamente, una vacuna contra ébola. Entonces ya tienen experiencia en el manejo de este tipo de tecnología. Pero esa es la diferencia. La vacuna, la primera dosis es ligeramente diferente a la segunda dosis y por lo tanto, si a ustedes les toca ponerse la primera dosis
de la Sputnik, necesariamente la segunda dosis tiene que ser de Sputnik. Y eso aplica para todas las otras vacunas, ¿verdad? Si yo me puse la primera dosis de AstraZeneca, la segunda dosis tiene que ser de AstraZeneca. Y lo mismo para Pfizer, para Moderna, para CanSino, la de Johnson no, porque solo es una dosis. Muchas gracias, doctora. Mire, por ejemplo, obviamente cuando hablamos de lo que está sucediendo en Guatemala, pues hemos visto que las donaciones que recibimos, la compra que se hizo de COVAX, fueron más o menos unas 280 mil dosis. Y sin embargo, el ritmo de vacunación ha sido sumamente lento. Hablábamos acá con diferentes profesionales, la doctora Karen Slowey decía, mira, a este paso van a ser 6 años, después alguien decía 21 años. Ahora, a esto se agrega el aparecimiento de las variantes, porque hemos visto que ha aparecido la variante sudafricana, la variante brasileña, la variante de Inglaterra. Y ahora hablábamos con usted que han aparecido variantes de California, variantes del área de Nueva York. La ministra de Salud Pública acaba de mencionar en una conferencia de prensa el hecho de que ya se detectaron en Guatemala estas variantes o unas variantes diferentes. Como la vacunación es tan lenta y si con 286 mil dosis ha sido lenta, imagínese lo lenta que será con 16 millones. ¿Qué va a suceder con estas nuevas variantes? Porque prácticamente cuando terminen de vacunar a este paso ya debe haber cientos de variantes nuevas. Sí, y ese es precisamente el riesgo. Entonces, por eso es que no nos podemos tardar todo el tiempo que querramos vacunarnos, sino que debería de ser una meta de que a finales de año ya todas esas vacunas se hayan administrado para evitar precisamente que se sigan diseminando las variantes y las vacunas ya no tengan la misma efectividad. Actualmente las vacunas que tenemos, las que van a la cabeza al menos, se sabe que sí brindan protección contra las variantes, por lo menos la de Brasil, la de Sudáfrica y la de Inglaterra. La de las nuevas que van surgiendo, obviamente vamos a tener que esperar para ver cuáles son los resultados de los ensayos respecto a qué tan eficientes son, pero algo que quiero que tengan todos en mente es que el objetivo principal de estas vacunas es evitar que se den casos graves de la infección, casos graves que lo lleven a uno a necesitar hospitalización y que lo lleven a uno a estar en una situación que uno fallezca por el coronavirus. Sin embargo, no tienen como objetivo evitar que uno se infecte. O sea, uno se va, a pesar de que esté vacunado, y lo acabamos de ver con el presidente de Argentina, que ya se había vacunado con las 2 dosis de Sputnik y de todos modos se infectó 2 meses después de recibir las dosis. Entonces, pero no desarrolló un caso grave, sino que con síntomas muy leves. Entonces, estas vacunas tienen como objetivo eso, que no detengan totalmente la infección, sino que lo que detengan al 100%, y eso lo reportan todas las que van a la cabeza, tienen un 100% de efectividad para evitar casos severos y mortalidad. Entonces, aunque las vacunas de ahorita ya no tuvieran el mismo porcentaje de efectividad contra las variantes, nos seguirían protegiendo contra el desarrollo de síntomas graves y severos. Claro que eso no quiere decir que nos podemos tardar 6 años en vacunar a toda la población, ¿verdad? Sino que tiene que seguir la misma meta de que a fin de año más tardar, todas esas dosis deberían de ser administradas porque con esas dosis, con las 8 millones de personas vacunadas con la Sputnik, más las que vengan del mecanismo de COVAX, se va a lograr alcanzar por lo menos un 75% de la población mayor de 15 años vacunada. Y ya con ese porcentaje tenemos la ansiada inmunidad de rebaño que limitaría la diseminación de la infección y por lo tanto la producción de más virus y más variantes, ¿verdad? Bueno, pues este es el reto que tiene que afrontar, pero con muchísima seriedad y con muchísima decisión y compromiso el gobierno de Guatemala, porque como vamos ahorita, eso no se va a lograr, ¿verdad? Pero y si no se logra, obviamente, pues hasta es perdida la vacunación, porque no se va a lograr el objetivo. Además, las vacunas tienen una cierta vida.
una caducidad. Entiendo que las que se recibieron actualmente en donativo se van venciendo por julio o agosto, y si no se usan las 286,000, algunas se van a Pierde. desperdiciar. También la Ujú. inmunidad, por otro lado, se piensa que tarda o dura 6 meses, 7 meses, todavía no existe una claridad real. Es decir, esto pone presión, doctora, al gobierno a que agilice Sí. la forma como se está vacunando. En Estados Unidos un día vacunaron a 8 millones de personas. El presidente Biden anuncia que ellos quieren tener mayo, junio, prácticamente ese 70-75% de personas vacunadas para Ujú, alcanzar la inmunidad de rebaño. Doctora, ujú. desafortunadamente vamos a tener que irnos terminando. Quisiera un mensaje corto que usted quisiera dejarle a nuestra audiencia después de lo que hemos platicado. Sí, el mensaje más importante es que las vacunas realmente salvan vidas. Tal vez para los que son más jovencitos no se recordarán, pero la viruela era una enfermedad que arrasaba a nivel mundial y la viruela se erradicó. Es una enfermedad transmitida por un virus también y se erradicó a nivel mundial gracias al esfuerzo de vacunación. Sin vacunas eso no hubiera sido posible. La poliomielitis no la hemos erradicado en todo el planeta, pero estamos muy cerca de hacerlo y eso solo ha sido por vacunación. Entonces, por favor, no dejen que la información tergiversada y la información que no está basada en ciencia impida que se vacunen, porque las vacunas realmente salvan vidas. Entonces, el mensaje principal es vacúnense. En cuanto puedan vacunarse, vacúnense. Pues muchísimas gracias, doctora. Tal vez reforzando lo que usted menciona, porque pues sí hemos tenido la oportunidad de que mucha gente nos expresa sus preocupaciones, nos expresa sus dudas, sus incertidumbres, ¿no? Pero creo que lo que usted menciona es importante porque cubre dos necesidades. Uno, inmunizar, y el otro, evitar que la infección sea muy grave, disminuye pues el grado de intensidad, lo cual ya viene a ayudar significativamente. Por otro lado, yo creo que las investigaciones han sido serias. A veces dicen, pero es que lo hicieron muy rápido. Yo he señalado muchas veces acá, doctora, que aunque fue rápido, pero también había mucho conocimiento adquirido ya anteriormente sobre estas familias de coronavirus que eran del SARS, eran del MERS, incluso de las H1N1, de la gripe española. O sea que el conocimiento no fue totalmente nuevo, sino que mucho ya se había adquirido. Doctora, nos vamos a tener que retirar. Le agradezco muchísimo lo que nos ha aportado hoy. Estoy seguro que será de una gran contribución para quienes nos han escuchado. Estoy seguro que se van a vacunar y más que todo quisiera estar seguro que el gobierno realmente va a, como decimos en Guatemala, ponerse la pila y realmente iniciar un proceso ordenado, metódico, documentado de vacunación. Muchísimas gracias, doctora. Que pase usted muy feliz noche y a todos que nos han estado escuchando, muchas gracias y muy feliz noche. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buena noche.